Bueno, buenas noches. Dios los bendiga. En esta oportunidad eh, quiero hablar acerca de cómo estamos enfocando nuestras carencias. Creo que como que no nos hemos dado cuenta que nuestra carencia puede ser una oportunidad, porque en nuestra vida atravesamos épocas de carencia. ¿Con qué frecuencia nos sentimos rodeados de deudas, de escasez o de imposibilidades? La historia de la viuda que perdió a su esposo y casi pierde a sus hijos demuestra que incluso en momentos de desesperación, Dios tiene una salida poderosa y sorprendente. Pero te ha hecho la pregunta si esas situaciones realmente son oportunidades para que Dios haga un milagro. Vamos a ver qué aprendemos en este pasaje de Eliseo y la viuda que está en Segunda de Reyes 4, 1, 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella llenaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Exploraremos cómo la fe, la dirección y la compasión de Dios se demuestra a través de Eliseo. La viuda no tenía medios para pagar la deuda y los acreedores podían tomar a sus hijos como pago de la deuda. Se enfrentaba a la vergüenza y a la pérdida de sus hijos. Qué cosa tan terrible en aquella época, ¿verdad? Que las deudas se pagaban con los hijos. Y podemos observar estos procesos relevantes en la historia de la viuda. Primero que nada, una privación. Tenía poco aceite y una gran deuda, pero ella abrió su corazón, no se quedó callada, incluso en medio de la desesperación acudió al profeta. Nosotros debemos hacer lo mismo, acudir a Dios, buscar consejo y clamar con fe. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dijo en Mateo 7:7. Dios está atento al sufrimiento de sus hijos. A Moisés, Dios también le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara. Esa vara vino a ser vara de Dios. Sansón, en Jueces 15:15, con una quijada de asno, mató a 1000 hombres. Nosotros no tenemos que caminar bajo las circunstancias, sino bajo la gracia. Lo que se necesita para salir de las situaciones es entregar todo lo que tenemos a Dios. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos fe. Ella buscó a Dios a través del profeta. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Dios usa lo que ya tienes. La viuda creía no tener nada, pero solo necesitaba una vasija de aceite. Dios no necesita abundancia para obrar. Él multiplica los recursos pequeños y ordinarios cuando se le entrega. También nos enseña este pasaje que debemos valorar lo que tenemos. Aunque la viuda sentía que no tenía nada, Dios utilizó la pequeña vasija de aceite que quedaba en su casa. En manos de Dios, lo poco se convierte en mucho. A veces despreciamos lo que tenemos. Pensamos que es insuficiente, pero el Señor no necesita mucho para obrar un milagro, necesita fe y buena voluntad. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces, aquí se multiplica el aceite. Cuando nos damos nuestro poco con fe, Él lo transforma.
a menudo el Señor comienza con lo poco de que disponemos en el momento presente. Leamos este pasaje donde Dios le habla a Moisés. Y también en la alimentación de los 5.000, el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿cuántos panes tienes? Igual aquí, las 6 tinajas de agua vacías las usó el Señor para transformar el agua en vino, igualmente en las bodas de Canaán. Dios solamente podrá llenar vasijas que están vacías, necesitadas y libres de su propio yo. Hay que evitar cualquier influencia y distracción de fuera. Ella fue enriquecida dando lo que tenía. Y recordemos que dice el Señor del alma generosa. Dice que será prosperada y el que saciare, él también será saciado, dice en Proverbios 11:25. La historia de la viuda muchas veces sentimos que ya no hay nada, pero justo en esos momentos es que Dios hace un milagro. En medio de su angustia, el Señor empezó a escribir una nueva historia para ella. Aún queda aceite en tu vasija. Eliseo le preguntó, ¿qué tienes? Él quiere usar lo que está en tu corazón, no lo que te falta, sino lo que tienes. Sentimos que no tenemos nada, por eso es lo que Dios va a usar. El milagro se activa por fe. La viuda tuvo que salir de su zona de comodidad, tocar puertas. El milagro duró lo que duró su fe. Dejó de traer vasijas vacías. La fe no se basa en lo visible. Mira dentro de tu casa, dentro de tu corazón. Tal vez sea algo vacío, pero cuando se activa por fe, si estás dispuesto a obedecer, aunque no extiendas todo, porque donde hay aceite, el enemigo nos engaña diciendo que ya no queda nada. Pero Dios no permite que la escasez se lleve todo. No necesitas riquezas, solo que lo que queda en tu vida, una oración rota, una alabanza entre lágrimas, Él no deja. Nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. No es por lo que somos, sino por el tesoro que tenemos en estos vasos de barro que somos nosotros. Y el tesoro del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue con una piedra que David venció al gigante. Esa viuda vio dentro de su casa, al igual que tú, hay un talento, un llamado, un aceite. Despierta, examina, recuerda, reconoce y activa el primer paso. Siempre hay algo. No subestimes lo que Dios dejó en tu casa, que hay promesa allí para ser activada. Está en tu interior, está en tu vasija. Y este versículo de 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Significa que el valioso mensaje del Evangelio y la presencia de Dios es nuestro tesoro y reside en seres humanos frágiles, imperfectos y mortales que somos nosotros, los vasos de barro. El propósito es resaltar que el poder extraordinario proviene de Dios, no de la habilidad humana. Entonces el tesoro se refiere a la gloria de Dios, al conocimiento de Jesucristo, la luz del Evangelio y el poder de Dios operando en el creyente. Y los vasos de barro representan la fragilidad humana, la debilidad, la mortalidad y la condición de siervos de las personas. En tiempos bíblicos se usaban vasijas de barro para uso diario. Dios elige depositar su poder divino en personas ordinarias y frágiles, para asegurar que la gloria sea de Él y no de la astucia o fuerza humana. Y el milagro empieza cuando obedeces. No tenía sentido que se llenara, no en la lógica, sino en la obediencia que activó lo sobrenatural. La fe verdadera abre la puerta a lo imposible. Se expuso al que dirán, dejó de cuidar su imagen y por fe no vamos a dar explicaciones, pero sí seguir las instrucciones del Señor. En Juan 14:21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La manifestación viene por la obediencia, hasta que no hubo más espacio. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas, pero no lo has hecho porque no entiendes?
Mientras tanto, el milagro no se activa con la acción. Dios te llama a mover en fe, aunque parezca poco. Lo natural se rinde ante lo eterno. Él te dará la instrucción paso a paso. No entiendo, pero sigo. El aceite se detuvo por falta de espacio. Vemos que el límite está en nuestra disposición. Cuando dejamos de vaciarnos, el aceite se detiene. Las vasijas vacías representan nuestra humildad y Él llena al que clama. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice en Lucas 5:6. Y una segunda fase, hubo una preparación. La viuda tuvo que prepararse para recibir. Su fe se reflejó en sus acciones y Dios honró su fe. ¿Cuántas vasijas tienes listas? Haz espacio para la palabra. El aceite se detiene porque dejamos de prepararnos. Sea un canal para que otros reciban. El aceite no es para acumularnos, sino para darlo. El aceite volverá a correr porque el cielo no está en crisis. No te estanques. Siempre hay más. Depende de cuánto estás dispuesto a vaciar. No solo pagó la deuda, sino que le sirvió para vivir con sus hijos. Lo poco en manos de Dios, Él lo transforma. Lo poco se vuelve extraordinario. Solo tengo una idea sencilla. Mezcla la obediencia y la fe. No lo mires como poca cosa. Mañana puede ser tu testimonio y que tú lo celebres. Él multiplica con fe, no con lógica. Siempre sobra. No solo pagó, también vivió. No solo te da, también te unge. Fue el comienzo de una temporada con testimonio. Si Él está contigo, nada te falta. Levanta lo que tienes y Él hará maravillas. Fue el instrumento de un milagro sobrenatural. Hoy estás frente a tu vasija. Él sigue multiplicando, direcciona a los que escuchan. Tienes fe, solo necesitas vaciarte y obedecer. Con vasijas vacías, las generaciones futuras vivirán de lo que hagas hoy. No pongas tu mirada en lo que falta, ponla en quien todo lo puede. Que Dios te llene con su aceite fresco y que nunca te falte su presencia. Entonces vemos aquí que la obediencia precede al milagro y que el límite está en nuestra disposición, no en Dios. Es decir, el límite lo ponemos nosotros como humanos. El aceite fluyó hasta que se acabaron las vasijas. Esto simboliza que Dios provee según nuestra disposición para recibir y confiar. Dios llena hasta donde hay fe. El aceite fluyó hasta que no hubo más vasijas, indicando que el milagro se detiene cuando tenemos talentos que nos parecen tan pequeños, insignificantes, que no se nos ocurre que pueden llegar a ser el punto de partida para el sustento de nuestra familia, el comienzo de un trabajo, de un negocio, de un medio para salir adelante con nuestros sueños. Al pensar que nuestros talentos son pequeños, estamos pensando también en un Dios pequeño, un Dios que hace cosas insignificantes y un Dios que no puede hacer algo maravilloso con algo pequeño, no importa cuán pequeño usted lo vea, póngalo a trabajar. Él es quien lo hará florecer. Si quiere encontrar su verdadero aceite, ore. Dios tiene el control. Pongámonos en sus manos para ser una buena administradora de todos sus bienes, incluyendo el aceite que Él ha puesto en mí. Y me pongo a pensar, wow, en el sitio, en la ciudad que yo vivía en Venezuela, había una persona que hacía unas tortas riquísimas que se llamaban tortas Maura. Y ella comenzó haciendo tortas así para su familia, después hacía tortas a los vecinos, después tuvo que poner un mostrador para que vender las tortas en el barrio, después ya era en toda la ciudad que se vendían sus tortas. Y otra amiga que también vende galletas. Entonces, pensemos en los talentos que Dios nos ha dado. A lo mejor cocinas riquísimo y no te has dado cuenta que es un talento que puede ser para tu familia, pero puede ser también para que lo comercialices. Un frasco de aceite es esa pequeña cosa que tenemos en la mano y que pensamos que no es suficiente para ganar dinero con ella. No puedes conformarte con los pocos recursos que tienes. No dispones de todo lo necesario y lo que tienes puede resultar insuficiente.
Si trabajas solo con lo que tienes, es posible que no logres mucho ni aproveches al máximo tu proyecto. No tienes que esperar a que los recipientes lleguen a ti milagrosamente, ni a que tus vecinos vean lo que haces y te ofrezcan su ayuda. Debes estar dispuesta a llamar a sus puertas y preguntar. Algunos te dirán que no y no pasa nada, pero habrán otros dispuestos a darte esos recipientes vacíos que no usan. El miedo a un no debería impedirte intentarlo y anímate. Reúne tantos recipientes como puedas. Cuantos más, mejor. En resumen, la viuda tuvo que vaciarse de su temor e incredulidad, simbolizado por cerrar la puerta, para llenarse de la provisión divina. Toma muchas jarras prestadas de tus vecinos. Ella no dijo, es mucho trabajo. Ella no dijo, ay, qué flojera, no, a recoger jarras por ahí. No dijo, no voy a recoger ni una sola jarra. No. Los vecinos pudieron también decir, no, yo no te voy a dar jarras. Entonces, veamos lo que dice 2 Corintios 8:14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. En el momento que dijo, no hay más, cesó el hacer. Qué consuelo para cada uno de nosotros que este Dios creador de los millones de estrellas de un universo aparentemente infinito, capaz de dar nombre a cada una de ellas, conoce también nuestras heridas y penas personales y se ocupa de ellas. De la misma manera como la viuda clamó y le contó a Eliseo su calamidad, nosotros también podemos abrir nuestro corazón y derramar nuestra ansiedad delante de Dios. Y qué bendición es cuando podemos ser un miembro de una iglesia donde en vez de esconder los problemas personales, podemos revelarlos confiadamente sin ser despreciados por ellos. Y yo les quiero contar un testimonio que está fresquito de esta misma semana. Eh, yo vivía con mi hija y me mudé con un hijo. Y bueno, aquí estamos los dos y estamos cómodos y estamos chéveres, pero no teníamos licuadora ni batidora. Y yo en esta semana, oye, cuando estaba orando, le dijo al Señor, y se me aguaron los ojos, ay, ¿cuándo voy a tener yo una licuadora? Y entonces uno extraña cuando no tiene las cosas. Señor, para hacer un juguito, para de repente hacer una torta. Y fue como algo, como un anhelo que me salió del corazón. Pues hace 3 días se presentó mi sobrina. Nadie sabía esa oración sino el Señor, para que ustedes vean que Dios escucha nuestro clamor. Se presentó una sobrina con la batidora, con la licuadora y con un bote de cosas. Que yo lloré porque era una oración contestada. Y esa oración tan pequeña, así contesta el Señor. Hasta las oraciones grandes como las pequeñas. No tengan duda de que tu anhelo, cuando lo haces con fe, Él responde. Entonces dice aquí, 2 Corintios 9:7, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. El que da es más grande. A nadie le gusta estar con avaros, sino con gente generosa. Generosidad es hermosa porque estás imitando a Dios. Gracia abunda en nosotros, enriquecidos en todo sentido, que pueda ser generoso en toda ocasión. Wow, qué cosa. Nosotros queremos imitar al Señor, ¿verdad? Y ser como Él. Pero ¿quién más generoso que Él, que nos provee de todas las cosas? Sin embargo, algunos ayudan y otros no. Pero quiero decirles un secreto que descubrí en este pasaje de la viuda. Cuando no somos generosos, estamos eliminando bendiciones. Cuando damos, el Señor te lo devuelve. Quiere que seamos como Él. Coge jarras. Él pudo haberle dado las jarras, pero Él quiere que tú trabajes en ellos.
Yo necesito jarras. Busca con humildad la ayuda de los demás. Yo me primo de la bendición si no me conecto con otros. Quizá necesitamos ánimo, afirmación, guía, bondad, compasión, perdón, corrección, lecciones de vida, bondad, paciencia, amor, tolerancia. El cuerpo de Cristo lo diseñó así. No te prives de la sanidad que Él quiere darte. Y tú tienes mucho que dar a los demás. Por eso debemos asistir tanto a la iglesia como a grupos pequeños. Yo no me voy a esconder para que tanto ellos como yo seamos bendecidos. Prepara tus tinajas. Y, y esto es impresionante, hermano, porque vemos aquí que todos los que participaron, los hijos fueron bendecidos, la viuda fue bendecida y los que participaron con poniendo los jarros también fueron bendecidos. Y es muy importante darnos cuenta que el cuerpo de Cristo Él lo diseñó para que andemos en congregados, que andemos en comunión y que seamos uno ayuda y apoyo del otro. Entonces, qué impresionante que cuando tú bendices al otro, realmente te estás bendiciendo tú mismo, porque Dios te lo devuelve. Entonces, vamos a hacer, a tener más, actuar con fe y con expectativa, porque Él va a traer eso de nuevo a tu vida. De eso que tenemos, es que Él quiere hacer la fuente de provisión, de ese oficio, de esa provisión, de ese pequeño negocio, de ese talento, no importa cuán pequeño sea. Para Dios es muy valioso. Amemos lo que tenemos. No deseemos lo que tienen los demás. Amemos lo que tenemos. La infelicidad comienza cuando empezamos a desear lo ajeno y a mirar con indiferencia lo que es nuestro. Cuando decimos no puedo, no soy capaz, eso es imposible. Le estamos diciendo ya no tengo vasijas. Y hasta ahí llega la bendición. Recordemos que era necesario que hubiera vasijas vacías. Nuestras manos, nuestro oficio, nuestra profesión, pueden ser unas hermosas vasijas vacías que podemos presentárselas a Dios para que Él las llene. Cuando decimos que en nuestra fuerza, que ya están llenas, cuando hay orgullo en nuestro corazón, ya están llenas, presentémonos como vasijas vacías. En la economía de Dios, tu vacío es el requisito indispensable para que Él lo llene con un milagro. Él no puede llenar a alguien que está lleno de su propio ego, de sus propias soluciones o de su orgullo. Si hoy sientes que lo has perdido todo, prepárate. Acabas de hacer el espacio perfecto para que el aceite de su provisión empiece a fluir. Tu vacío no es tu ruina, es tu capacidad para recibir. Por último, ella vendió el aceite y pagó la deuda. Luego hasta la bendijo el Señor porque fue una vendedora, así como dice de la mujer virtuosa, que la mujer virtuosa vende cintas al mercader y trae su pan de lejos. Pues la hizo una vendedora. Y a veces pensamos, ay, qué terrible vender. Pero bueno, si hasta está en la palabra. El comercio lícito, honesto, está en la palabra, está inclusive como él define a la mujer virtuosa. Entonces, lo poco en manos de Dios, Él lo transforma. Lo poco se vuelve extraordinario. De manera que el propósito del milagro no fue solo pagar la deuda, sino asegurar el sustento de la viuda y sus hijos. Esta historia nos demuestra que debemos tener confianza en tiempos de crisis. Incluso en la mayor angustia económica, Dios es fiel y abre caminos donde no lo hay. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros. Tenemos esa experiencia para canalizarla a otra persona. Y dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces vea qué interesante este pasaje, porque a veces no hemos encontrado
razón en el sufrimiento. Pero resulta que cuando tú pasas por una tribulación, y a mí me ha sucedido, que después viene una persona con el mismo dolor y ya yo tengo una palabra de parte de Dios para darle consuelo. Entonces, es muy importante darnos cuenta de cómo opera el cuerpo de Cristo. Mientras estemos sujetos a la cabeza que es Cristo, Él siempre va a usar lo que nos da para, como dice la palabra, todo nos ayuda para bien. Entonces, vemos que la viuda se dirigió a sus vecinos, pero ellos también fueron bendecidos con esas jarras que facilitaron. Entonces, dice Proverbios 3:5, que nos fiemos de Jehová de todo corazón. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, lo reconozcamos en los caminos y Él enderezará tus veredas. Ella clamó a Dios, obedeció las instrucciones y fue bendecida. Sus veredas fueron enderezadas. Podemos observar que la única vasija de aceite que simbolizaba la pobreza de la viuda se convirtió milagrosamente en el instrumento de su liberación. Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo opera el cuerpo de Cristo, cómo a través de una aflicción tú lo usas, Señor, todo para nuestro bien. Y fue bendecida la viuda cuando actuó con fe y con obediencia a tus instrucciones dadas a través de un profeta. Así yo te pido hoy que tengamos la fe, Señor, como un grano de mostaza para usar los talentos y lo que tú tienes en nuestra casa, Señor. Que podamos preguntarnos hoy, ¿qué tengo en mi casa? ¿Lo estoy usando para tu gloria? ¿O estoy menospreciando lo que nos has dado? ¿O lo estoy viendo como pequeño, lo que nos has dado? Quizás tenemos talentos para coser, para cocinar, para tantas cosas, Señor, para vender. Y hemos estado escuchando la voz del enemigo, diciéndonos que no valemos nada, que eso es poco. Y hoy, Señor, te pido que podamos renunciar a todo pensamiento negativo de escasez que venga a nuestra vida. Porque tú has venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Te doy gracias por esa vida en abundancia, Señor. Y tu palabra dice que mi lengua es pluma de escribiente ligera. Es decir, que todo lo que hablamos queda escrito, Señor, y eso viene hacia nosotros. Te pido que todos los que escuchen esta prédica, Señor, puedan renunciar a todas esas palabras de autocondenación que han proferido en su contra, de sentirse incapaces, de sentir que no hay, que puedan abrir su nevera, aunque no vean nada, Señor, y decir gracias, Señor, porque tú la llenas. Gracias, Señor, y empezar dando gracias, como dice tu palabra, con acción de gracias, entrar por tus atrios. Y dar gracias, Señor, y esperar con fe lo que tú vas a hacer. Esperar con fe la idea que vas a traer. Esperar con fe y ponernos en acción. Gracias, Padre. Yo te pido que nos bendigas con abundancia, sobre todo de tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, y que estemos siempre confesando que nada nos va a faltar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.